Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Fragoso Franco y les hablo desde México, específicamente desde la Ciudad de México. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y también colaboro en la Universidad Salesiana México. Estas dos instituciones me han ayudado mucho precisamente para lo que en esta plática voy a desarrollar, las competencias docentes, porque son dos estilos distintos de institución, uno es público y la otra es privada, y me han dado una riqueza muy importante para poder conformarme en tanto mi ser docente. Antes de iniciar con esta plática, yo tengo varios cuestionamientos que tendría que hacerles. Primero, ¿qué nos identifica como profesores? Además, ¿qué es lo que nos une? ¿Y qué nos congrega y propicia que podamos compartir representaciones del mundo, afectos y valores en torno a las competencias y en específico a las competencias docentes? Tú y yo, profesor, estamos dentro de una circunstancia y recupero esta frase tan hermosa de Ortega y Gasset que nos dice: yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, ¿cómo me salvo yo? Por lo tanto, partir de la circunstancia es muy importante, porque la circunstancia nos refiere a momento y nos refiere a lugar. Y además, esas circunstancias me condicionan y además yo condiciono a mis circunstancias. De esta manera, pues, ¿cómo las recupero de manera consciente para mi vida? ¿Cómo las puedo ajustar? ¿Cómo puedo ir conociéndolas y de qué manera puedo ir transitando con ellas? Tan importante esta frase. Además, yo pediría que reflexionáramos sobre lo siguiente. La vida cobra sentido a través de la conciencia de las circunstancias. Pero, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu vocación como docente? ¿Cómo cobra sentido tu vocación docente? A través de las competencias. Este tema de las competencias va a ser muy importante porque hay muchas maneras de comprender las competencias. Sin embargo, pues yo voy a plantear la que he estado trabajando ya a lo largo de varios años. En esta plática, la competencia que yo quiero iniciar con su desarrollo, por supuesto, después tú la continuarás, es que el profesor valore su nuevo rol como docente a través de la reflexión crítica de su propia práctica, con flexibilidad y apertura dentro del contexto del enfoque por competencias. Bajo esta competencia a desarrollar, por lo tanto, la conferencia la estructuro en estas partes. En la primera parte defino nuestra identidad como docentes a través de la conciencia de sí mismo y del otro. En la segunda parte analizo la identidad del docente desde los roles y estatus que hoy se le solicitan y el perfil que se requiere institucionalmente y en esta sociedad globalizada. Además, tercera parte, vamos a definir las competencias docentes. Bien, pues pasemos a la primera parte de nuestra conferencia. La propuesta es un cambio en la concepción de ser docente, transformación de ser profesor a ser creador. Esa es la apuesta que yo tengo. Generalmente el docente se ubica como un operario. El docente es un obrero, el docente es un trabajador de la educación al cual ya le dan todo armado, ya le dan todo decidido, ya le dan todo determinado. Y lo que le piden es que él, de manera técnica, pueda traducir estas decisiones que se han generado institucionalmente y que las haga operativas en el salón de clase. Desde mi punto de vista, esto es limitar el concepto del docente. El docente tendría que ser un creador, tendría que ser un generador de concepto y a partir de generar concepto, por lo tanto, tendría que estar continuamente transformando, generando, recreando, y esto le permite, por lo tanto, llevar a cabo procesos formativos mucho más enriquecedores con su alumno y consigo mismo. Bien, este nuevo rol docente implica el tránsito de ser profesor a ser maestro y
Este tránsito, por supuesto, va a implicar la función de creador. Esta función de creador sustentada en una postura de autorresiliencia. ¿Cuáles son las diferencias que ubico yo entre el docente como profesor y el docente como maestro? El docente es el genérico, implica el docto, el que sabe, el que forma, el que educa, pero el docente puede ser un profesor. El profesor trabaja de fuera hacia adentro, es decir, es el que enseña, es el que guía, es el que está constantemente direccionando la formación del alumno y que en muchas ocasiones no le permite ser autónomo. Pero el maestro es el que trabaja de dentro hacia afuera, es decir, produce que el alumno saque aquello que posee, saque todas sus cualidades, aflore sus sentimientos y esto le permita reconocerse como persona, reconocerse como alumno y entonces establecer una relación muy enriquecedora, una relación sumamente trascendente entre él, entre el profesor y los contenidos y el mundo al cual se están refiriendo. Es decir, estoy hablando de los dos referentes de la educación, en tanto educare como guía y educir o educere o sacar desde este punto de vista de las cualidades. Muy bien, el maestro genera la posibilidad y la capacidad de aprender, saber y conocer. Abre caminos y muestra abanicos de posibilidades. No solo está centrado en una manera o en una postura, sino es capaz de reconocer muchas posturas y todas esas posturas le permiten a él el poder mostrarle al alumno distintos caminos para que el alumno transite en los caminos y con base en ello pueda tomar decisiones. Además, es una persona que une su vida y su trabajo en un hacer profesional. Es transformador y renovador de viejas estructuras. No es reproductor, es un profesor que está creando, que está generando transformaciones, porque esas transformaciones las está adecuando a los cambios del mundo, a los cambios de las personas, a los cambios de las estructuras y a los cambios de los pensamientos. Por lo tanto, un maestro es persona, y persona en tanto un sujeto que se relaciona con su realidad y la relación puede ser cognitiva y también afectiva, pero esta persona se define como tal y con base en su definición va a generar su propia personalidad, es decir, el cómo es. A partir de que se define, por lo tanto, es capaz de educar a través de su propia persona. El profesor que se define y se está autoconstruyendo y se está construyendo junto con el otro, normalmente está modificando su definición, está modificando su personalidad y esto le permite, por lo tanto, influir de manera muy importante en el alumno. Pero posee tres potentes herramientas. La primera es su palabra. La segunda es su presencia y la tercera aspecto sumamente importante que es muy afectivo, su mirada, porque con su mirada atrapa, además con su presencia impone y con su palabra genera conocimiento. Estos tres elementos son tan importantes en la conformación del maestro y en la definición de su personalidad que tendríamos que reflexionar sobre si nosotros las tenemos y cómo estamos actuando con ellas. Bien, este profesor además es resiliente. Es decir, la resiliencia, como ya todos sabemos, es un concepto que ha ganado mucha importancia en el ámbito de la educación y de las ciencias sociales y que hoy por hoy se está explotando de manera muy particular. Es un concepto que proviene de la física, específicamente de la metalurgia y de la ingeniería, y nos dice que es la capacidad de algunos metales para recobrar su forma original después de sufrir una presión. Si esto lo lleváramos al ámbito de lo humano, pues hablamos de que una persona resiliente tiene la capacidad para enfrentar con madurez y equilibrio la adversidad. Además, esta fuerza flexible le permite resistir y rehacerse de una condición traumática siempre en interacción con los demás. Por supuesto, este planteamiento, si lo llevamos al caso del maestro, pues nos estará dando aspectos sumamente importantes. Primero, el profesor vive en una situación traumática y yo lo ubico en dos ámbitos muy importantes, aunque pueden ser más. Primero, el social, porque su imagen ya no es del que sabe todo,
Su autoridad ya no radica en el contenido, es una situación que ha tenido que estar buscando. Estos procesos de búsqueda de su autoridad lo han llevado a veces a ser tan autoritario o a veces a ser tan dejado que no encuentra el punto de equilibrio. Entonces, por un lado es imagen, es reputación, y por el otro lado, el ámbito económico. Es un profesor que vive en condiciones económicas y sociales muy deterioradas. Por lo pronto en México el profesor es mal pagado, el profesor tiene una mala imagen, el profesor vive una vida deteriorada, el profesor tiene muchas carencias económicas y además el profesor es atacado políticamente de manera constante. Y esto lo lleva a traumatizarse. Sin embargo, tenemos tanta posibilidad que estamos ubicados en estar transformándonos, estar recibiendo estos embates del entorno y estarlos retransformando y estarlos conduciendo. ¿Por qué? Por amor a nuestros alumnos. Entonces, la resiliencia es un concepto sumamente importante hoy en la situación y la circunstancia que están viviendo los profesores. Bien, la segunda parte de esta conferencia quisiera yo hablar del lado personal. El lado personal del profesor. Es un profesor que duda de lo que sabe. Es un profesor que duda de su mundo, que duda de sí mismo, pero que asume estos quiebres de la duda, estos quiebres del propio entorno y al asumirlos puede encontrar sus limitaciones, pero también sus cualidades. Aprende cosas nuevas y además se reinventa. Constantemente está modificándose, está actualizando, se está reinventando. Y deja de ser un obstáculo para los alumnos y hace que los alumnos sean lo que él no fue. Por lo tanto, es un profesor que constantemente está en cambio, está en transformación, está actualizándose y está buscándose definir y está buscando precisamente el poder trazar un perfil de su propia identidad. Este maestro, por lo tanto, ahora se hace transparente. Y hacerse transparente es aquel que deja que el alumno descubra el mundo a través de él. Entonces, primero el alumno me ve completo, primero el alumno no me traspasa, pero en tanto yo genero autonomía y genero independencia en el alumno me va traspasando, el alumno va pasando a través de mí y entonces va encontrando sus propios caminos, va encontrando su propia realización, va encontrando su propia definición. Entonces, este profesor se va transparentando poco a poco de manera que el alumno tenga la seguridad de sí mismo, tenga su autonomía y además se autorrealice. Si es así, el profesor es un instrumento que posibilita. Eso es nuestro papel principal. El maestro posibilita. El maestro es un instrumento para que el alumno lo sobrepase. El maestro es un instrumento para que el alumno crezca y pueda ir más allá de lo que el mismo profesor ha ido. Y entonces, ¿qué es el maestro y cuál es su rol en este momento? Y aquí me gustaría referirme al concepto de identidad. La identidad, por supuesto, se construye y se construye en la relación del yo-tú. Es este proceso por medio del cual una persona adquiere conciencia de sí mismo, conciencia del otro, pero siempre en interacción. La identidad no es algo restringido a la persona. La identidad es esta construcción en el proceso de relación que se da entre las personas, donde comparten sus cogniciones, sus representaciones del mundo, comparten sus sentimientos, comparten sus afectos, y esto les permite estar interaccionando y además estar reconformando constantemente su identidad. Es un reconocimiento doble, es reconocerme yo, reconocerte a ti y con base en ello ir estructurando una personalidad de ambos. Es una identidad que se comparte y esta identidad que se comparte, por supuesto, genera procesos de identificación. Desde este punto de vista, ¿cuál es entonces el reto? El reto yo lo plantearía en esta pregunta. ¿Nuestra identidad sigue siendo lo que fue o se tiene que transformar? Esta identidad, por lo tanto, implica el desempeño de este rol que ahora se valora por los demás y además que le da autoridad. Es estatus, es
un reconocimiento por parte de la institución, por parte de los alumnos, por parte de los compañeros maestros, por parte de los padres de familia y por parte de la sociedad. Es que la identidad, por lo tanto, está conformada de reconocimiento y prestigio. Y el reconocimiento es el que la sociedad le da al profesor, pero el prestigio él lo va generando a partir de sus propias actuaciones. Y esta combinación entre reconocimiento y prestigio permite que el profesor vaya reconstruyendo su identidad y la vaya modificando y la vaya adecuando a los propios cambios personales y a los cambios del entorno. Entonces, aquí tenemos una diferencia sumamente importante, la diferencia entre reto contra necesidad. Porque el reto implica los desafíos del entorno, cómo el entorno está condicionando lo que el profesor es, cómo le está llevando a que a veces sea lo que él no quiere ser, sin embargo, lo obliga. Y esto hace una gran frustración en el profesor, porque cuando actúa, no actúa como él es, sino como las instituciones y la sociedad le piden que sea. Y por otro lado, la necesidad, en tanto potencialidad de la persona. Aquí la necesidad no la estoy viendo como carencia, sino la necesidad la estoy viendo como oportunidad. Esta persona del profesor, ¿qué oportunidades tiene en relación con su alumno, en relación con la institución, en relación con la propia sociedad? Y esta relación entre reto y necesidad va conformando precisamente lo que es el rol del docente. Desde aquí, el rol del docente lo podríamos ubicar desde lo cognitivo, es decir, el docente es un mediador, es aquel que posibilita el encuentro entre el sujeto y la experiencia. Y recuerden que la experiencia es una vivencia con conciencia, y a partir de que la puedo reflexionar, la puedo reconocer, pues entonces puedo aprovechar todas las enseñanzas que me deja. Y además es este profesor que hace que el encuentro también se dé en el conocimiento de las realidades. Por lo tanto, el rol del docente desde lo cognitivo, pues media la relación cognitiva que se establece entre el sujeto y las realidades. No solo las realidades actuales, sino también las realidades posibles. Segundo, el rol del docente también lo vemos desde lo afectivo, es decir, considera y propicia las relaciones interpersonales de forma comprensiva. Y no solo reconoce las emociones y los sentimientos en los alumnos, también él reconoce sus propias emociones, sus propios sentimientos y es capaz de darle a conocer a los alumnos desde sí, darle a conocer aquello que está sintiendo, aquellas emociones que en un momento determinado está sintiendo, y además es capaz de mostrar afectos en esta relación y de dialogar lo que se está sintiendo en un momento determinado y el clima que va generándose entre profesor y alumno. Yo les comento que en universidad pues pasa un profesor a otro. El grupo ya tiene su clima armado, construido. El profesor cuando llega normalmente es violento, se mete en el clima de los alumnos y busca transformarlo a su manera, a sus intereses. El alumno, por supuesto, lo deja que lo transforme, sin embargo, muchas veces tiene resistencia. Quizá tendríamos que aprender a dialogar desde el punto de vista afectivo y no romper los climas que ya los alumnos tienen generados. ¿Cuáles serían las potencialidades que yo le encuentro en esta segunda parte? Primero, vernos a nosotros mismos como intelectuales. El maestro no es un operario, el maestro está generando concepto desde lo que es, desde su cognición y desde su afecto. Segundo, ver el trabajo como una tarea colectiva. No es individual. El maestro trabaja con los otros, no solo con sus alumnos, sino también con los compañeros y con la institución. Tercero, es un productor de cambios. No es un reproductor, sino es un productor de cambios que está transformando constantemente las realidades. Además, concibe la educación como un proyecto ético, no solo como un proceso de información o un proceso de formación, sino está construyendo el ámbito educativo como un ámbito de responsabilidad, un ámbito de honestidad, un ámbito de solidaridad, etc. Y este profesor es un experto en educación, de ahí la experiencia que tiene y además el reconocimiento que ha llevado a cabo de esa experiencia. Pero el maestro es el que entrena para la acción.
ayuda al alumno a que aprenda a actuar en situaciones determinadas. Y además comprende el uso de la tecnología y la aplica. En concreto, lo que yo diría, por lo tanto, es que un maestro construye su identidad sobre el estatus conferido por la institución e interpretado por el propio profesor, que lo desempeña ante los alumnos. Esta actuación es valorada por los alumnos asignando un bajo o alto reconocimiento. Aquí, en muchas ocasiones, las encuestas de evaluación que hacen los alumnos de parte de los profesores, pues en general lo que ubican es el aspecto externo del profesor, pero no están valorando precisamente la conformación de su identidad, no están valorando cuál es el reconocimiento y el prestigio que el profesor tiene y además el manejo y la construcción de su propia autoridad. Un maestro es creíble. ¿Cuándo? Cuando es respetuoso, cuando es auténtico, cuando es conocedor, y estos elementos le permiten generar autoridad. Por lo tanto, la autoridad no debe confundirse con el autoritarismo. La autoridad se construye y se construye en la relación afectiva con el otro. El autoritarismo impone, condiciona y determina, y además desestructura a la persona y la niega. El autoritarismo es sumamente nocivo. Por eso nosotros tendríamos que estar trabajando sobre la construcción de la autoridad y no sobre la reproducción del autoritarismo. Tengo varios cuestionamientos que hacer. El primero, ante el cambio de época, ¿se requiere de un nuevo ser docente o tendríamos que seguir siendo los mismos? Segundo, ¿es un problema de cambio de identidad, de expectativas, de valoraciones frente a este mundo de incertidumbres o qué tipo de problema es? Tercero, ¿dónde está el punto medular del cambio? ¿En el ser del docente o en lo que debe saber hacer el docente? ¿Está en él o está en lo que hace? Más preguntas. Podemos transcurrir de ser profesores a ser maestros a través de los procesos de reinvención de nosotros mismos y de nuestras prácticas. ¿Y cómo podemos ser resilientes? Además, el problema del profesor es un problema de definición, es un problema de pedagogía o es un problema de estrategias didácticas o finalmente es un problema de evaluación. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Cómo estamos definiendo nuestra identidad? Esos son aspectos sumamente importantes que a mí me gustaría que reflexionaras y que te replantearas en el ámbito de tu ser docente. Porque lo más importante no es lo que hagas como docente, lo más importante es lo que eres como docente, porque la definición marca el camino. Si estoy definido, sé por dónde conducirme. Bien, pues vamos a pasar al tercer apartado de esta conferencia. Y el tercer apartado refiere a las competencias docentes. Desde el punto de vista de las definiciones que hay de competencias, en general, muchos de los autores ubican a las competencias como el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que una persona tiene y que emplea en situaciones determinadas. Otros dicen, es la aplicación de esto que tengo, de estos saberes, ante un problema X. Y otros dicen, es una capacidad, otros dicen, es una habilidad, otros dicen, es una actitud, es decir, es una confusión. Pero, pues el planteamiento que yo estoy formulando es que la competencia tendría que ser integración. Y la integración no solo es la unión o no solo es conjunto, sino la integración implica que las partes que son diferentes se relacionan de manera que forman unidad sin perder la diferencia. Y este trabajo de relación de los diferentes conformando unidad nos van llevando a la fusión. Por lo tanto, la fusión ya lo tiene todo mezclado y de esta manera es como nosotros actuamos, porque en la vida diaria no pensamos en lo que poseemos por separado, en la vida diaria está unificado y sobre eso estamos nosotros actuando. Segundo,
La competencia es estrategia y la estrategia implica precisamente, no es el camino, la metodología, sino la estrategia es la ubicación en una situación determinada que me permite prever, que me permite ejecutar y que me permite proyectar. Entonces, el estratega, pues no solamente es el que genera cierto tipo de procedimientos, sino el estratega es capaz de estar mirando el entorno en su presente y en su futuro. Además, la competencia es decisión, es ¿qué tengo que hacer en este momento ante esta circunstancia determinada? Por lo tanto, cuando los autores nos refieren a las competencias como estructuradas que el alumno aprende, considero que esto no es conveniente, porque las competencias se construyen y se construyen en cada momento. Nunca la competencia es igual de un momento a otro, porque la situación es la que va moldeando y es la que me va llevando a tomar decisiones determinadas. Pero también está mi propio ser, también está lo que yo quiero, también está lo que yo deseo. Es decir, es una integración entre el yo y el tú. Y en el tú estás tú o está la propia necesidad y la circunstancia en la que estamos viviendo. Por lo tanto, una competencia es la persona que decide en situación de manera estratégica y además integrando. Para mí ese es el concepto de competencia. Si ahora me llevo este concepto a la competencia docente, diría entonces que es la aptitud de un profesor para provocar de forma reflexiva, crítica y creativa el proceso formativo de un alumno desde distintos ámbitos, desde lo cognitivo, desde los conocimientos y no solo como reproducción de los mismos, sino como estructuración de esquemas de conocimiento que me permite llevar a cabo las relaciones conceptuales que me van dando la posibilidad de la complejidad y además de las formas de hacer y de lo afectivo. Y todo esto a través de una serie de estrategias de intervención y evaluación situados en su propia vida. Por lo tanto, no es lo que me piden que haga, sino es la manera como yo voy construyendo mi propio ser, mi propia definición, relacionando la institución, relacionando los alumnos, relacionando los contenidos, y esto me permite actuar en consecuencia. Por lo tanto, ¿cuáles serían las competencias docentes? Pues hice una revisión bibliográfica de los textos que se están vendiendo en las librerías y pues hay muchos modelos de competencias docentes, hay el modelo norteamericano, el europeo y dentro de él el francés, el italiano, el inglés y los latinoamericanos. Lo que encontré de esta revisión bibliográfica y de los contenidos de esos textos es que en general coinciden en una estructura productiva, es decir, las competencias docentes están ubicadas en el modelo de la administración y el modelo de la administración implica planear, organizar, ejecutar y controlar. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que yo sea un administrador, no un diseñador, y además me están pidiendo que yo sea un operario, no un estratega. Aquí las cuestiones son muy importantes de poderlas ir trabajando. ¿Cuál es la visión de fondo? Por supuesto, esto que le están pidiendo al profesor, tanto en el enfoque tradicional como en el enfoque por competencias, y estas competencias mucho más cargadas al ámbito de lo laboral, aunque trasladadas al ámbito propiamente educativo, pues están fincadas en una visión totalmente tradicional. Es una visión sistémica tradicional en la cual se recupera la entrada, el proceso y la salida, donde lo importante no es el proceso, sino lo importante es la entrada como estímulo y la salida como producto. Desde este punto de vista, pues es un modelo causal. Si cuido la entrada y controlo el proceso, entonces obtengo el producto esperado. Y aquí, entonces, ¿quién vale? Lo que vale es lo que el profesor está planteando o lo que la institución le dice que él tiene que recuperar. En México está muy cargado de indicadores de desempeño, está cargado ahora de aprendizajes esperados. Decimos aquí este dicho en México, es la misma gata revolcada, es decir, es conductismo aplicado al ámbito de las competencias, pero es más de lo mismo, no estamos cambiando. Otros modelos que hay, que ubiqué, son planear, impartir y evaluar. Planear, orientar y evaluar.
planear, organizar, ejecutar, establecer relación con el entorno y alinearse institucionalmente. Y otros modelos implican, el modelo francés, por ejemplo, es aprender a ver y analizar, aprender a decir y a escuchar, a leer y explicitar, aprender a hacer, aprender a reflexionar, y considero que este es un modelo que nos acerca más al sentido del aprendizaje. No el aprendizaje desde el punto de vista solamente de atraer lo que está afuera hacia mí, sino el aprendizaje desde el punto de vista de las experiencias de la vida cotidiana que me permiten ir valorando y apreciando aquello que me construye y que me permite entonces ir construyendo lo de fuera. Bien, un último modelo que quisiera yo resaltar, y por supuesto por estar en una universidad salesiana, es el modelo de competencias docentes salesiano. Ellos lo ubican en estos niveles. Primero, desde el alumno, cómo diseño, cómo gestiono y además cómo evalúo. Y la evaluación no es cuantitativa, la evaluación es principalmente formativa. Segundo, desde la organización, cómo investigo, cómo genero comunidades de aprendizaje y con base en esto, cómo genero conocimiento nuevo. Tercero, desde la identidad del alumno y del profesor. Cómo se construyen las identidades que nos llevan precisamente a la conformación de estos procesos identitarios y que nos llevan a definiciones muy concretas y además que nos generan muchos caminos. ¿Cuál sería la propuesta que yo estoy planteando? Primero, las competencias docentes las podríamos agrupar en dos grandes dimensiones: integrar y mediar. El integrar lo estoy ubicando en este sentido: mezclar, fusionar, hacer unidad. Y el integrar tiene dos planos: la integralidad, es decir, cómo promuevo el conocimiento interdisciplinario, el trabajo interdisciplinario que me lleve a la transdisciplina, a la generación de nuevos objetos, de nuevas reflexiones, de nuevas posturas, de nuevos métodos, de nuevas herramientas. Y segundo, la integración, que es la acción fusionada entre personas y de personas a situaciones. Pero este integrar implica que el maestro sea un diseñador, y en tanto diseñador tendrá que llevar a cabo los procesos de creatividad. Y recuerden que la creatividad necesariamente vincula el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento resolutivo y el pensamiento ejecutivo. ¿Todo esto para qué? Para generar concepto de alumno. Si yo defino el concepto de alumno, esto me permite avanzar. El otro ámbito es la mediación. Y la mediación yo la entiendo en varios sentidos: como puente, como juez, como negociación, como traductor, donde el papel del traductor es muy importante, porque el traductor no traduce literalmente, el traductor ubica contextos, el contexto del otro, el contexto personal, y los hace interaccionar, los hace dialogar. Esta mediación, en tanto traductor, precisamente busca que el maestro identifique objetos de estudio, de análisis, que sitúe contextos, que vincule, que interprete, que genere además posibles interpretaciones, maneras distintas de entender el mundo. Tiene 3 puntos de inicio y llegada: la intención, que es donde el maestro genera concepto y traza metas; la reciprocidad, que provoca la interacción a partir de estructuras de acogida; y además la trascendencia, motiva a ir más allá de la propia vida, más allá de lo real, y nos lleva a la generación de mundos posibles. Esta mediación, por supuesto, se da con respecto al profesor mismo, porque él se conoce cognitiva, afectivamente, se conoce en lo que sabe y además se reconoce como estratega. Con respecto al alumno, porque lo conoce, porque provoca la interacción, además desarrolla la formación integral, genera autoestima y confianza. Con respecto a la disciplina, porque construye interdisciplinariedad, identifica capacidades en función de su campo y área de conocimiento. Con relación a la estrategia, porque se sitúa, ubica alternativas, decide, planea, ejecuta, evalúa y corrige.
Con respecto a la organización, porque vincula al alumno con la institución, se vincula a él con la institución y además relaciona a la organización con el entorno cotidiano, laboral y profesional. Desde este punto de vista, entonces, y para concluir, las competencias docentes que yo estoy planteando son: el profesor se capacita y actualiza, tanto disciplinaria como pedagógicamente, a través de diferentes opciones institucionales o autónomas, con dedicación y compromiso. El profesor identifica con objetividad las competencias y acciones propias de su campo de conocimiento y de su unidad didáctica, a través del análisis crítico de las necesidades sociales y de las necesidades profesionales. 3. Es una persona que diseña currículum de aula adecuado a las circunstancias de su grupo, a las competencias que el alumno va construyendo y a las necesidades socioprofesionales. 4. Decide de manera crítica el uso de las tecnologías adecuadas para el desarrollo de las capacidades y los valores. 5. Evalúa con objetividad el desarrollo formativo y sumativo de los alumnos en los diferentes niveles. Interviene con pertinencia en la solución de las diversas situaciones de aprendizaje de los alumnos, valora los procesos propios de su práctica docente y del desarrollo del aula a través de la investigación-acción con honestidad y objetividad. La propuesta finalmente es desaprender para reaprender, deseducarse para reeducarse. Finalmente, para reflexionar, cuando te nombras docente, ¿te piensas como ser docente o solo haces docencia? ¿Para qué es necesario cambiar nuestra concepción y actuación como docentes en este enfoque de competencias? El trabajo por competencias en el aula, ¿qué implicaciones tiene para ti, para tu formación disciplinaria y para tu práctica docente? ¿Consideras que sea posible vivir las competencias docentes que te planteo? Bien, pues te agradezco mucho tu atención y espero tus críticas, tus diálogos, tus sugerencias, espero lo que tú conoces, lo que tú crees con respecto a las competencias docentes, de manera que podamos tener pues espacios de diálogo y reflexión y podamos ir construyendo y reconstruyendo este tema tan importante como son las competencias docentes. Desde aquí, desde la Ciudad de México, soy David Fragoso Franco y te agradezco mucho la atención y que tengas éxito en este evento que organiza la Red Iberoamericana de Pedagogía. Muchas gracias.